Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 352,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas. Esta noche hablaremos sobre el mecanismo especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, que ha sido creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 20 votos a favor y 7 en contra. Entrevistaremos al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Paulo Abrao, y a Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, para conocer los alcances de este grupo de 3 expertos independientes creados por la ONU para investigar la represión desde abril de 2018. Tendremos una entrevista con el doctor Ernesto Medina, exrector de la UAM y de la UNAM León, sobre la reforma a la Ley General de Educación y otra reforma para controlar a las ONGs aprobada por el régimen esta semana, y cuál será su impacto en la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento y el derecho de asociación. Les presentaremos el perfil de Natalia Rojas, una joven migrante nicaragüense, estudiante de aviación civil en Costa Rica, que está cerca de consumar su sueño y convertirse en una capitana de aviación. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la creación de un grupo de 3 expertos internacionales independientes para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018 y promover la rendición de cuentas del Estado. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, incluyendo México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, y 7 votos en contra, entre ellos Cuba, Venezuela, Rusia y China. Honduras, que también votó en contra, rectificó un día después y declaró abstención. El mecanismo especial estará vigente por 1 año y tiene el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos. La Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales, rechazó la resolución alegando que responde a intereses económicos y políticos de los países imperialistas. La juez Nadia Tardencilla del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua condenó a 9 años de cárcel al preso político Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Holman también fue inhabilitado para ejercer su profesión durante 9 años y se le impuso una multa de $3.2 millones. La defensa de Holman señaló ilegalidades y arbitrariedades cometidas durante el juicio, que se llevó a cabo en la cárcel sin que la fiscalía y la jueza probaran el supuesto delito. En la sentencia, la jueza ordenó mantener la custodia policial sobre los bienes ocupados, con lo cual el gobierno está ejecutando una confiscación ilegal del diario La Prensa desde el 13 de agosto de 2021. La Asamblea Nacional aprobó con carácter de urgencia una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, que faculta al Estado a confiscar el patrimonio de las asociaciones en clara violación a la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44 prohíbe la confiscación de bienes. El Parlamento, controlado por los diputados del régimen, también aprobó una reforma a la Ley General de Educación, que excluye a la Universidad Centroamericana UCA en el nuevo Consejo Nacional de Universidades
y la inhibe de seguir recibiendo fondos del 6% constitucional. El nuevo CNU, además de administrar la asignación presupuestaria entre sus 10 miembros, podrá intervenir a las universidades del país, liquidando la ya debilitada autonomía universitaria y consolidando el control partidario del Frente Sandinista, consideran especialistas en educación. La Asamblea Nacional igualmente aprobó esta semana las reformas a la Ley de Notariado y el Código de Comercio, que permite al sistema judicial del régimen controlar quiénes son los involucrados en toda operación de compraventa, permuta y donación de bienes y propiedades, además de las referidas a la administración de dinero, administración de cuentas bancarias y creación de personas jurídicas. Abogados señalan que con esta nueva legislación quedan expuestas a la vigilancia y control del régimen las operaciones económicas que realicen empresarios, organizaciones sin fines de lucro, profesionales y aquellas actividades notariales que por su naturaleza misma requieren un alto nivel de sigilo y discreción. Un memorándum firmado por el coronel en retiro Leopoldo Rivas Alfaro, coordinador nacional de atención al sandinismo histórico, anunció la desactivación de este movimiento para centralizar todo el control del Frente Sandinista en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo. El memorándum prohíbe a los llamados sandinistas históricos seguir realizando actividades de espionaje y recopilar información para transmitirla a la Policía Nacional y al Ejército a nivel territorial, y además queda estrictamente prohibido continuar organizando redes de inteligencia o contrainteligencia de cualquier naturaleza. El exalcalde y exdiputado sandinista Gerardo Miranda se encuentra detenido en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, confirmaron a Confidencial fuentes vinculadas al Frente Sandinista en San Juan del Sur. La policía o el Ministerio Público no han emitido alguna comunicación sobre su captura y las causas por las que lo investigan. En junio de 2007, el programa televisivo Esta Semana presentó una grabación del exdiputado Miranda pidiendo $4 millones al empresario Armel González para emitir una sentencia judicial a favor del proyecto turístico Arenas Bay en un conflicto de propiedades con una cooperativa. Miranda actuaba como operador de la Secretaría del FSLN y la Presidencia de la República, entonces a cargo de los exjefes de la Seguridad del Estado, Lenín Cerda y Vicente Chávez. El exembajador ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, pidió al gobierno de Estados Unidos que promueva un estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para los nicaragüenses que migran hacia Estados Unidos, huyendo del estado policial impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. McFields clamó por la liberación de los presos políticos de la dictadura y que el gobierno de Joe Biden reconozca la situación de violencia que se vive en Nicaragua y otorgue un TPS a los nicaragüenses que logren llegar a Estados Unidos. John Philly, ex embajador de Estados Unidos ante Panamá, calificó como una bomba atómica la defección de Arturo McFields en plena sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, caracterizado según él como un foro político muy protocolario. Sin embargo, el diplomático reconoció que no ve en un corto plazo un cambio en la dura postura del régimen y que éste se mantendrá aislado de cualquier supervisión internacional. La dictadura no va a aceptar nada de inspección, supervisión internacional. Yo lo veo muy difícil en este momento de intransigencia, especialmente con la renuncia del abogado internacional Paul Reichler, con la renuncia de Arturo McField aquí. El Banco Central de Nicaragua reportó que en 2021 el crecimiento del Producto Interno Bruto del país fue de 10.3%, uno de los más altos de la historia del país. El informe del Banco Central omite referirse a los 3 años de caída consecutiva en las finanzas del país antes de esta etapa de crecimiento. El Banco Central asegura que 2021 fue el año de recuperación económica y del retorno del crecimiento de la economía nicaragüense, luego que ésta fuera afectada por diversos choques desde el año 2018, incluyendo la pandemia de la COVID-19 a inicios de 2020.
Costa Rica elegirá a su próximo presidente este domingo entre el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, realizada entre el 24 y el 28 de marzo, ambos candidatos entraron a la recta final electoral en un empate técnico, Chávez con una ligera ventaja de 41.4% de las personas decididas a votar, mientras que Figueres se encontraba a 3,4 puntos de distancia con un 38%. El porcentaje de personas indecisas que decidirá la elección era de un 18,1% de acuerdo a este sondeo. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele impuso un estado de excepción por un mes, suspendiendo varias garantías constitucionales para combatir el incremento de los homicidios provocados por la violencia de las maras el pasado fin de semana. Periodistas independientes y defensores de derechos humanos cuestionaron la imposición del estado de excepción, pues consideran que Bukele no necesitaba suspender las garantías si ya tiene el control total de todos los poderes del Estado en El Salvador. Bukele no necesitaba estas medidas para poder ejecutar lo que él quisiera. Controla todo el Estado absolutamente. Bukele necesitaba parecer alguien fuerte y alguien que estaba reaccionando inmediatamente, y creo que esa es principalmente la razón por la que su Asamblea Legislativa, por petición de él, hizo lo que hizo. Este jueves 31 de marzo, la juez orteguista Nadia Tardencilla, del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, condenó a 9 años de cárcel al preso político Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Juan Lorenzo Holman también fue inhabilitado para ejercer su profesión durante 9 años y se le impuso una multa de $3.2 millones. La defensa de Holman señaló ilegalidades y arbitrariedades cometidas durante el juicio que se llevó a cabo en la cárcel, sin que la fiscalía y la jueza demostraran el supuesto delito. En la sentencia, la jueza ordenó mantener la custodia policial sobre los bienes ocupados en la prensa, con lo cual el gobierno está ejecutando una confiscación ilegal del diario La Prensa, que se mantiene tomado por la policía desde el 13 de agosto de 2021. Con esta sentencia redactada en el Carmen, la dictadura de Daniel Ortega está violando 2 veces su propia constitución, pues el artículo 37 constitucional establece que la pena no trasciende de la persona del condenado, de manera que, además de fabricar una condena injusta contra Juan Lorenzo Holman por un delito inexistente, el régimen pretende sin ninguna justificación legal seguir ocupando las instalaciones del diario La Prensa, incluyendo todas sus oficinas, su redacción, su rotativa y su imprenta comercial. Y por el otro lado, el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua dice de forma taxativa: se prohíbe la confiscación de bienes. Sin embargo, al mantener la ocupación policial de La Prensa, que está cerrada desde hace 7 meses y 20 días, Daniel Ortega y Rosario Murillo están ejecutando una confiscación ilegal del principal medio de comunicación del país. El año pasado confiscaron ilegalmente por segunda vez Confidencial y se robaron todos nuestros equipos. Y también consumaron el robo del canal de cable 100% Noticias. Y ahora también están confiscando de forma inconstitucional el diario de La Prensa, que recientemente cumplió 96 años al servicio de la verdad y la justicia. Y sin embargo, nunca han podido confiscar el periodismo ni las ideas de libertad y democracia que siguen resistiendo desde la cárcel, en Nicaragua y en el exilio. Mi primo hermano Juan Lorenzo Holman es el 4º miembro de mi familia que ha sido condenado en un acto cobarde de venganza política de Daniel Ortega y Rosario Murillo para intentar aplastar el derecho a elecciones libres. Primero fue condenado a 13 años de cárcel mi primo hermano Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial y miembro de la Alianza Cívica, y después fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel
mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad, y mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial. Todos ellos, Juan Lorenzo, Juan Sebastián, Cristiana y Pedro Joaquín, igual que los más de 170 presos políticos, proclamaron su inocencia en la cárcel ante sus verdugos y además invocaron el ejemplo y los valores del mártir de las libertades públicas, mi padre Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por otra dictadura. Con ese legado de democratización con justicia social que hoy cobija a la gran mayoría política azul y blanco del país, Nicaragua enterrará a la dictadura Ortega Murillo y volverá a ser república. Y el primer paso es redoblar la presión nacional e internacional hasta lograr la anulación de los juicios espurios y la liberación de todos los presos políticos. La creación de un grupo de expertos independientes creados por Naciones Unidas esta semana para investigar los asesinatos, las detenciones políticas arbitrarias, la tortura y el desplazamiento de miles de exiliados, está marcando una hoja de ruta para llegar al puerto de la justicia. Pero primero Nicaragua debe conquistar la libertad con la liberación de los presos políticos que representan la esperanza del cambio democrático. Y ahora nos comunicamos en Nueva York con Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y con Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, quien se encuentra en Berlín, para analizar cuáles son los alcances del mecanismo especial creado por la ONU para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Juan, ¿cómo se interpreta el resultado de esta votación en Ginebra para crear el mecanismo especial sobre Nicaragua? 20 votos a favor, incluyendo entre ellos México y Argentina, 7 en contra, algunos aliados del régimen de Ortega, aunque ahora aparece aquí también Honduras, y 20 abstenciones. ¿Cuál es el significado político de esta votación? Carlos Fernando, creo que la votación ha sido abrumadora. Aquí solamente en este tipo de votaciones se cuentan los votos a favor y en contra. Y 20 contra 7 es una mayoría abrumadora. Y creo que envía un mensaje claro de la comunidad internacional de que aquí no se van a tolerar, no va a haber silencio ante los gravísimos y sistemáticos abusos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. En América Latina la votación se partió en dos. Por un lado, un grupo de países que votaron a favor, incluyendo afortunadamente Argentina y México, quienes a veces han tenido un récord inconsistente en relación con Nicaragua. Y del otro lado, como era esperable, estaban Cuba, Bolivia, que siempre votan en contra las resoluciones sobre escrutinio internacional en materia de derechos humanos. La gran decepción, yo diría para todos, la gran tristeza es Honduras, que empieza con el pie izquierdo su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, votando junto con Cuba y con Venezuela una resolución votando en contra para no condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega. Realmente es una votación inexplicable. Hoy Honduras votó a favor para continuar el comité que investiga las violaciones de derechos humanos en Bielorrusia. También votó a favor para que se investiguen con un comité similar las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Entonces no se explica esta votación tan lamentable por parte del gobierno de Xiomara en Honduras. Pablo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te tocó trabajar durante la crisis de Nicaragua con las misiones de México y Argentina en distintos momentos. ¿Cómo valora el que ahora respaldan plenamente la creación de este mecanismo en la ONU? Bueno, creo que en primer lugar estoy de acuerdo con Juan de que se trata de una gran victoria para la sociedad civil nicaragüense y debemos incluso felicitar al Consejo de Derechos Humanos por activar una herramienta adicional en su labor de supervisión sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, enviando un mensaje muy claro de insatisfacción
em relação ao incumprimento de los informes que a alta comissionada também havia publicado em respeito a medidas e recomendações que o governo de Nicarágua deveria adotar. E creio que a votação, a adesão de Argentina e México também deve ser celebrada em um sentido de que se foi acumulando uma consciência crítica em respeito a esta situação, não? E se foi conquistando uma posição destes governos que, ao início, se posicionavam a partir de critérios que me parecem ideológicos, de eventual identidade com os projetos políticos que dia não se proclamou em Nicarágua, pero que agora vão de maneira muito correta, alinhando-se em la defensa de los derechos humanos de maneira irrestrita, independentemente das ideologias. Ojalá Honduras, que tem novo governo e que ha adotado essa posição em uma primeira votação no sistema ONU desde que assumiu o novo governo, também pueda, ao longo do tempo, assumir essa visão e essa consciência. E creio que há aí uma tarefa e desafio muito importante para o movimento de direitos humanos de pressionar e também de enviar mensagens para o governo de Honduras para que eles possam também adotar uma posição consistente em defesa dos direitos humanos, não? E eu vejo que as abstenções que aí se han generado foram de grande maioria dos países de África, que têm outros critérios, não? Porque o Conselho de Direitos Humanos realmente tem sua complexidade, e muitas vezes seus critérios têm muito a ver com precauções com suas próprias realidades, em la eventual adoção futura de mecanismos similares para seus países, e não tem a ver com nenhum tipo de aval ou de apoio às políticas autoritárias que hoje se generam dentro de Nicarágua, bem como ha ressaltado Juan. E os votos em contrário foram poucos frente à possibilidade de um outro tipo de força em tentar apoiar o governo, o que demonstra que Nicarágua está aislado também no sistema universal. E me parece que agora o mecanismo vai ter um grande desafio de ajudar a consolidar essa visão e ativar os mecanismos mais fortes do sistema universal sobre Nicarágua. Hablemos del mandato. Se creará un grupo de expertos independientes que durante un año tiene la misión de investigar las violaciones, si es posible identificar perpetradores de estas violaciones, abrir un camino, una ruta hacia la justicia. ¿En qué se diferencia esta comisión, por ejemplo, de lo que ya hace la alta comisionada y por el otro lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el mandato específico? Es importante comprender que estas comisiones especiales del sistema universal no son cortes internacionales, ¿no? Sino que avançam em buscar pruebas, em aclarar a responsabilidade do Estado, não? Identificar a responsabilidade criminal e, eventualmente, estas conclusões e seus reportes poderão ser utilizados em cortes internacionais ou até mesmo em cortes de outros países, se um dia se implementa para Nicarágua critérios de jurisdição universal. Ou o próprio Tribunal Penal Internacional, não? Que sempre mira com muito interesse o trabalho dos mecanismos do sistema ONU, não? Então, aqui não é apenas uma nova notícia, não? Eu creio que é uma resolução que tem dientes, não? Porque se posiciona a partir de uma avaliação de que o governo de Nicarágua se rehusou a cooperar com a alta comissionada e avaliou que, então, a situação está agravada. Se pode traçar uma espécie de similitud com o GIEI do sistema interamericano. Nós estamos agora criando um grupo de expertos independentes do sistema ONU. A grande diferença que eu vejo das iniciativas anteriores é que, mais allá de um mandato de identificar responsabilidades, identificar e fazer uma revisão de hechos e circunstâncias, não? Dentro de um marco de um mandato de investigação, também há um mandato específico de que esse grupo pueda abrir diálogos tanto com as autoridades nacionais quanto com o sistema internacional e sistema regional, movimento internacional e movimento regional de direitos humanos, para explorar
formas de cumprimentos e de abertura hacia uma transição democrática, apesar de que isso não está escrito literalmente nesses termos, e sim o mandato de estabelecer estes diálogos. Então, isso, a depender de seus informes e da colaboração que o régimen vai ter ou não com esse grupo, poderá abrir caminhos para ativar sanções também do sistema universal, mais allá de aquelas sanções que dentro do sistema interamericano já se generou, especialmente dentro dos órgãos políticos da OEA. Juan, el mandato llama a este grupo a investigar lo ocurrido durante 4 años en un conjunto de violaciones en las que se incluyen torturas, el exilio forzoso, los asesinatos, la condición de los presos políticos. ¿Puede este grupo abarcar todos esos hechos sin la colaboración del gobierno, que ya está anticipando el rechazo a este mecanismo, como antes incluso expulsó a la CIDH, expulsó al GIEI y expulsó a la alta comisionada? Mira, Carlos Fernando, no creo que sea una sorpresa para nadie que el gobierno nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega, no esté dispuesto a cooperar con este grupo de expertos. Tampoco han cooperado con la oficina de Bachelet, ni han cooperado con la OEA, ni han cooperado con la Comisión Interamericana, a la que incluso expulsaron del país. Incluso han removido del país las credenciales del representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo no conozco ejemplos similares en los últimos años donde un gobierno se anime a ir tan lejos contra una entidad humanitaria que es reconocida por su trabajo profesional y por trabajar sin hacer gran ruido, sin hacer grandes denuncias, sino trabajando con bajo perfil en los países. Pero este grupo de expertos, con o sin la cooperación del gobierno de Nicaragua, tiene mucho trabajo por hacer y lo puede hacer. Aquí se pueden hacer entrevistas con los decenas de miles de nicaragüenses que han tenido que salir del país. Todos ellos pueden ser entrevistados. Aquí el grupo de expertos va a poder tener acceso, por ejemplo, a expedientes penales a través de la representación de las víctimas o de los indiciados en estos casos de persecución penal y de presos políticos. Creo que pueden hacer su trabajo sin necesidad de la cooperación del gobierno nicaragüense. Creo que el único que pierde al no cooperar con este grupo de expertos es el gobierno nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega, que demuestra una vez más que no está interesado en cooperar y en el escrutinio internacional basado en sus obligaciones de derechos humanos. Pablo, dijiste que se puede hacer una especie de paralelismo con lo que fue la creación del GIEI como un grupo independiente creado por la CIDH. ¿Qué criterios tendrán que balancear ahora el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para seleccionar a estos 13 miembros del grupo independiente de la ONU? O ponto de partida está estabelecido na própria resolução, que diz que se trata de um grupo de expertos sobre a situação de direitos humanos em Nicarágua. Então, há que buscar pessoas que sepam efetivamente o que está passando dentro do país, o que se ha vivido ao longo destes últimos 4 anos, e eu penso que estas características serão cruciais para o êxito do grupo. Porque não pode ser um novo grupo de investigação internacional que vai começar desde zero, que tem exatamente que considerar essa progressividade da ativação de respostas e mecanismos que já han sido generadas dentro do sistema interamericano, de um conjunto de informes que han sido publicados em matéria de registro e documentação de parte das organizações de direitos humanos, regionais e locais, e da própria labor da oficina da alta comissionada de direitos humanos, não? Ou seja, sistematizar esse conjunto de registros e documentações que já estão disponíveis, pero dentro de uma perspectiva de profundizar essas investigações, já será uma contribuição muito novedosa. Pero me parece que o perfil de los miembros será decisivo para efetivamente apontar uma contribuição relevante nesse processo. O governo de Nicarágua está cada vez mais aislada internacionalmente. Não é sostenível essa situação, tal qual como o Juan comentou, de cerrar-se o escrutínio internacional, expulsar todos os organismos internacionais, não permitir a presença do funcionamento de organizações de direitos humanos locais e internacionais dentro do seu país, e creio que o governo já vai sentindo essa pressão. Minha expectativa é de que esse grupo realmente, a partir do perfil de seus membros,
tenha as condições de representar algo novo nesse processo. Não, eu insisto nesse mandato que não estava previsto para os outros mecanismos. Não? A ONU disse: o grupo poderá enganchar-se com diálogos com atores relevantes, tomadores de decisão, incluindo o governo de Nicarágua, a oficina da ONU, outros organismos do próprio sistema das Nações Unidas, agências da sociedade civil, para tentar buscar saídas à crise também. Então, o perfil dos comissionados do grupo será fundamental, e eu creio que a postura que eles vão adotar de abrir-se essas possibilidades, de abrir essas conversações, explorar caminhos para, por lo menos, resolver aspectos cruciais em matéria de direitos humanos, como é a possibilidade da abertura de canal humanitário para o regresso das pessoas exiliadas, a liberação dos presos políticos, uma atenção de reparação imediata aos familiares das vítimas desde abril de 2018, uma agenda mínima de atenção aos direitos humanos e, como se disse, a experiência histórica de transições democráticas em outros momentos han demonstrado que quando tu tens uma barreira de contenção em uma represa, por exemplo, quando tu generas uma pequena brecha, não, para que a água possa passar, o restante da água vai cumprir o rol de ir abrindo-se hacia uma transição democrática para uma Nicarágua livre. Então, eu creio que esse grupo terá que ter essa consciência de explorar estes caminhos também, mais allá de promover uma investigação e uma sistematização dessas graves violações aos direitos humanos. Hay una dimensión de emergencia urgente de las violaciones a los derechos humanos, que es la condición de tortura en que se encuentran, por ejemplo, los presos políticos en la cárcel del Chipote y su privación de libertad. Hay otras que tienen raíces más estructurales y que tienen que ver con la carencia de un sistema de justicia en Nicaragua para poder llevar adelante, someter las investigaciones que se harán sobre los crímenes de lesa humanidad cuando no hay cortes que puedan responder a esas demandas. Ante esa disyuntiva entre la emergencia, la urgencia y por el otro lado la demanda de justicia, Juan, esta comisión tiene que optar por una u otra o atacar ambas. Mira, Carlos Fernando, creo que no nos tenemos que hacer ilusiones de que este grupo de expertos va a poder frenar muchas de las violaciones de derechos humanos que ocurren en la realidad. Creo que este grupo de expertos es una muy buena noticia porque da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por estos abusos. Pero lamentablemente no basta la creación de este grupo de expertos por sí solo para que podamos liberar a los presos políticos que están hoy actualmente en la cárcel. Creo que eso tiene que ser claro y que aquí tenemos que seguir trabajando para lograr la presión internacional multilateral y concertada que obligue a Ortega a liberar a estos presos políticos, empezando por aquellos que están en las peores situaciones en materia de salud o que tienen una edad avanzada y su vida está en riesgo. El mandato, como tú dices, del grupo de expertos es amplio. Tienen mandato para investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua de 2018 y también sus causas estructurales. Necesariamente el grupo de expertos, que tiene solo un año para operar, va a tener que priorizar algunos temas. Creo que para eso tiene que pensar en qué es lo que ya se ha publicado de forma autoritativa sobre Nicaragua, por ejemplo, por la Comisión Interamericana o el GIEI o la oficina de Michelle Bachelet, y tiene que pensar cuáles son los puntos que serían más útiles para que haya rendición de cuentas en el futuro por estas violaciones de derechos humanos. Creo que esos son los dos grandes criterios que tiene que tener el grupo de expertos para priorizar algunos temas en particular. Y también para ayudar a que todo el mundo tenga una versión confiable, creíble, autoritativa sobre lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cuándo se espera la conformación del grupo de expertos? ¿Qué tan definida está su autonomía? Es decir, ¿le responden a Michelle Bachelet, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, o son completamente autónomos, y cómo van a presentar el resultado de su trabajo? Es un grupo instalado por el Consejo de Derechos Humanos. Sus miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos.
não há procedimentos uniformes dentro do sistema das Nações Unidas para esse processo de nombramento. Me imagino que a comunidade de direitos humanos deverá apresentar para o presidente do Conselho um listado de perfiles e de critérios, não, para que ele possa tomar sua decisão. E a resolução estabelece que o grupo vai trabalhar de la mano com a oficina da Alta Comissionada de Direitos Humanos, não? Que incluso oferecerá também apoio técnico ao funcionamento do grupo, que é um grupo independente, assim como foi declarado por la resolução. É por isso que esse mecanismo forte, não, esse passo adelante que o sistema das Nações Unidas agora apresenta para Nicarágua, não, como uma resposta adicional a seu acompanhamento ou monitoreio ordinário, pueda significar, ojalá, ou assumir essa tarefa que Juan comentava, de ser uma espécie de eje estruturante destes caminhos, da exploração destes caminhos hacia uma transição democrática dentro do país. E porque a labor de sistematização da violência, da investigação de responsabilidades, será um pilar fundamental desse grupo, e creio que já tem muito material para hacerlo, incluso há que contar com o apoio das próprias organizações de vítimas e organizações da sociedade civil, pero assumir também uma agenda de concertação, da identificação dessas outras oportunidades sobre como empurrar uma pressão internacional hacia uma transição democrática. Não? Eu creio que é um mecanismo forte. A ONU ha ativado esse tipo de mecanismo para outras situações muito graves, como Síria, como Venezuela mesma, não? Então, deve ser compreendido nestes termos. E, sinceramente, há que dar uma oportunidade ao trabalho desse grupo para que ele possa também assumir essa dimensão dessa responsabilidade de ser uma etapa adicional a esse largo processo de não apenas de denúncia e de identificação de responsabilidades, mas também sobre como empurrar a um câmbio da realidade, porque a gente de Nicarágua já não suporta mais viver em um ambiente de intimidação, de ausência de liberdades e de violação sistemática a seus direitos. Juan, ¿cuándo se espera que se nombre o se conforme este grupo de 3 expertos independientes? Basado en la experiencia en otros casos, yo creería que en 15 días máximo, quizás 20 días deberían estar nombrados los expertos. Y aquí es urgente tratar de crear este organismo con la mayor urgencia posible, sobre todo en un contexto en el cual cada vez se cierran más organizaciones de derechos humanos en Nicaragua y cada vez el gobierno nicaragüense permite menos escrutinio sobre lo que pasa en el país, como lo demuestra la salida del representante del CICR, la salida del representante del Papa Francisco, nada menos, en Managua en las últimas semanas. Entonces, la prioridad ahora debe ser nombrar a los expertos lo antes posible, asignar los fondos y operacionalizar este grupo de expertos con sus equipos, con sus abogados, para que puedan empezar a operar en un mes y medio como máximo, diría. Unas horas después que realizamos esta entrevista, el gobierno de Honduras se retractó de su voto en contra para la creación de este mecanismo especial de la ONU para investigar la represión en Nicaragua y dijo que su voto habría sido una abstención, con lo cual tampoco respaldó la creación del grupo de expertos independientes que fue aprobado con 20 votos. Continuamos con el académico y ex rector universitario Ernesto Medina. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigador es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes.
Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes, de Confidencial. Y ahora nos comunicamos en Berlín, Alemania, con el académico Ernesto Medina, exrector de las universidades UAM y UNAM León y exmiembro de la Alianza Cívica, para analizar el impacto de las nuevas leyes represivas aprobadas esta semana contra la autonomía universitaria y contra el derecho de asociación y las organizaciones no gubernamentales. Ernesto, ¿cuál es el objetivo del régimen al imponer esta reforma o una contrarreforma a la Ley General de Educación? ¿Y qué consecuencias tiene para las universidades y para la educación superior? Bueno, el único objetivo, la única explicación que uno puede ver en esto es tratar de terminar, pues, de consolidar el control político total de las universidades. Y nada más, yo no creo que esto tenga pues ninguna otra finalidad, pues lejos de lo que dice el preámbulo de la iniciativa de ley del diputado, que dice que esto es para fortalecer el subsistema de educación superior y el CNU. Del sistema de educación superior no se puede hablar de fortalecimiento, al contrario, ¿verdad? Porque un subsistema es tan fuerte como son sus partes, y aquí se está debilitando a las universidades, que son pues las piezas claves del subsistema, al quitarle totalmente la autonomía. Ahora, esta ley pareciera que también fue escrita con nombre y apellido en contra y para excluir a la Universidad Centroamericana de la relación que tenía con el CNU y el acceso al presupuesto de la República. Así es, o sea, ellos saben que a la UCA no le podían aplicar las mismas consideraciones ridículas que utilizaron para cancelar la personería jurídica de las 12 universidades en total y las 7 nicaragüenses. Pero en la UCA eso difícilmente podían hacerlo, y tampoco podían hacerlo pues cerrándola así arbitrariamente. Entonces recurrieron al ahogamiento económico, separándola pues del CNU y del acceso a los fondos del 6%. Pero yo creo que la UCA ya sabía que se iba a llegar a esto más temprano que tarde, y espero que hayan estado realmente bien preparados para enfrentar esta nueva situación. Pero todo este espectáculo lamentable que hicieron pues con esta ley rimbombante y con la justificación ridícula que dio el diputado Porra, únicamente lo hacen, entre otras cosas, pues para debilitar a las universidades, darle un señal a las universidades y diciendo, pues ahora miren, si podemos con la UCA, podemos con cualquiera, así que mejor se alinean, porque el objetivo final de ellos es acallar las voces críticas que todavía pueden quedar en las universidades. Pero eso se estaba haciendo sin necesidad de esta ley. Es decir, el sistema de centralización, el sistema de intervención política está impuesto desde hace varios años, incluso después de que el régimen prácticamente militarizó las universidades con la policía y con los controles. ¿Para qué necesitaban esta ley? Para darle un sustento legal, porque el control lo estaban ejerciendo ahora a través de funcionarios serviles, leales totalmente al régimen, a quienes no les interesa pues la universidad como institución, sino pues su lealtad con el régimen. Pero saben que eso era muy, muy frágil, pues en cualquier momento puede haber un cambio y esas personas desaparecen. Y ellos lo que necesitan ahora, pues primero una cubierta legal para todas esas arbitrariedades, y una institución que para ellos sea más fácil de controlar, y que a través de esa institución se realice pues el control de las universidades. Y ese papel pues lo va a jugar ahora el CNU, al que le dan pues unos poderes absolutos sobre las universidades. ¿Cuál es el papel ahora del Consejo Nacional de Universidades? Lo definen como el rector de la educación superior. Bueno, ese es el título que le dan ahora, de un órgano de coordinación que era antes y que era el papel correcto que debía jugar en un país donde supuestamente las universidades gozan de autonomía plena. Pues no cabía un organismo superior, pero ahora pues le dan atribuciones de
supervisar la gestión, y eso es violatorio totalmente a la autonomía administrativa que tienen las universidades. Les da también la potestad de intervenir, que lo dejan así con ese verbo, intervenir las universidades con el acompañamiento del CNEA, que pues, yo no lo entiendo cómo involucran al CNEA en esto y cómo el CNEA se deja involucrar también en un asunto tan grave como intervenir las universidades. Yo creo que con esos dos acápites de este infame artículo 58 es suficiente para, en medio pues, de ese clima de total arbitrariedad que hay en el país y de donde las leyes no valen nada, darle a una institución la capacidad de supervisar la gestión y de intervenirla es suficiente pues, para hacer lo que ellos quieran con la universidad. Ahora, ¿cómo se percibe esta ley desde fuera de Nicaragua, en Centroamérica, en el contexto del sistema centroamericano de universidades de América Latina? ¿Dónde se está ubicando Nicaragua con la legalización de este sistema? Mira, en estos momentos hay un movimiento mundial de preocupación por el tema de la libertad académica y en América Latina pues de la autonomía, porque siempre lo hemos visto casi como sinónimo, autonomía y libertad académica. Y hay preocupación precisamente por el auge de gobiernos autoritarios que tienen en la mira a las universidades y le están coartando pues la autonomía y la libertad académica. Entonces lo de Nicaragua ha causado no sorpresa, porque pues ya creo que al igual que nosotros no esperamos nada que pueda sorprendernos de parte del régimen, por muy brutal y bárbaro que sea. En Centroamérica, desgraciadamente, el Zuca desde hace rato ha guardado un silencio con relación a Nicaragua, salvo las universidades costarricenses que han tomado una posición pues más digna y que han presentado resoluciones que desgraciadamente no han sido aprobadas en el seno del Consejo Superior Universitario Centroamericano. El Zuca guarda un silencio que creo yo que es vergonzoso. Ahora, bajo este esquema centralizado de ordeno y mando, ahora bajo esta ley, ¿qué consecuencias tiene para la docencia, para los maestros y para los estudiantes universitarios? Es decir, ¿qué impacto tiene todo esto en la calidad de la educación, en los que enseñan y en los estudiantes? Bueno, mira, el suprimir la autonomía de la manera que lo están haciendo y con el tipo de control político que hay de las universidades, se está matando el alma de la universidad. O sea, el alma de la universidad y su misión última, como nos gusta decir a nosotros los académicos, es la búsqueda de la verdad. Y solo puedes buscar la verdad si tenés un espíritu crítico, una mente libre, libertad para pensar, para actuar, para investigar. Y en Nicaragua eso no es posible. Pues en Nicaragua prohibieron los debates sobre temas nacionales tan importantes como la construcción del canal interoceánico, el darle seguimiento al desarrollo de la pandemia. Y esos solo son pues, dos ejemplos de lo que puede pasar en un país donde matas la libertad para investigar, para criticar, para cuestionar. Y eso es lo que está pasando en Nicaragua. Pues yo creo que con esto se está matando la idea misma de la universidad. Yo creo que el paso siguiente debería ser quitarles el rótulo de universidad, porque ahora tenemos instituciones que pueden ser cualquier cosa menos una universidad. Esta semana se aprobó otra ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales después de que casi 140 asociaciones han sido despojadas de su personería jurídica. Otra ley casi simultáneamente a esta de las universidades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, yo pienso que el objetivo de nuevo es tratar de darle un marco de legalidad a una serie de arbitrariedades que limitan pues, la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad de participación de la ciudadanía en los asuntos del país. En este caso, si uno lee con detenimiento la ley, pues ellos insisten en dos grandes temas, la lucha contra el lavado de dinero y contra el terrorismo. Y la pregunta que yo haría es, ¿cuántas instituciones o organizaciones sin fines de lucro, ONG, realmente ellos han podido demostrar que han estado promoviendo el terrorismo o el lavado de dinero? En el caso de la Fundación Violeta Barrios, donde hicieron pues la gran alaraca y toda la tragedia pues que está viviendo
la fundación y tu familia por una acusación como esta, y sin embargo no le han demostrado nada. Y a ninguna otra ONG le han demostrado que tenga que ver algo con lavado de dinero. Todos sabemos que el lavado de dinero está en manos de empresas grandes que tienen capacidad de mover volúmenes enormes de dinero mal habido, y en Nicaragua sabemos de quién son esas empresas y dónde están esas empresas. Sin embargo, no hay ninguna ley que supervise y que vigile el accionar de esas empresas que son las que realmente hacen lavado de dinero en Nicaragua. Esta ley legaliza la confiscación de bienes que ya se ejecutó en contra de distintas organizaciones no gubernamentales, pero al final está contradiciendo un principio constitucional que dice que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. La Constitución dice no hay confiscación, y esta ley dice ahora vamos a legalizar todas estas confiscaciones que ya se ejecutaron. No, de nuevo, como te digo, todo esto es una apología a todas esas arbitrariedades y ilegalidades que hay en el país, igual que la reforma a la Ley 89 y a la Ley General de Educación, porque recordemos el artículo 125 de la Constitución incluye la autonomía universitaria, y para nosotros que estuvimos en esa lucha, el principio fundamental de esa lucha fue elevar a rango constitucional la autonomía universitaria para no quedar a expensas de una ley ordinaria que en cualquier momento lo podía pisotear. Pero ahora lo que están demostrando es que la Constitución les vale, porque ni siquiera hacen referencia al artículo 125 en la parte que compete a la autonomía. Mencionan el 6%, porque yo lo que interpreto es de que Ortega piensa que él compró la autonomía universitaria con el 6% y que las universidades deben de callarse mientras reciben el 6%, porque supuestamente eso es lo más importante, y lejos de eso. Igual con esta otra ley pues que confisca o que legaliza la confiscación y que deja abiertas las puertas para cualquier tipo de arbitrariedad por parte del órgano que crean ahora para controlar y supervisar a las ONG. Y si le agregamos la tercera acción punitiva que se realizó esta semana, que es la condena judicial en esa simulación de juicio contra Juan Lorenzo Holman, el gerente general de la prensa, lo condenan a 9 años de cárcel, le ponen una multa superior a los 2-3 millones de dólares, pero además declara esa sentencia de que se queda en custodia, dice, de los bienes. Se está refiriendo al diario La Prensa, es decir, prácticamente hay una confiscación de facto de la prensa, hay una confiscación de las organizaciones no gubernamentales, está esta acción de centralización de las universidades y anulación total de la autonomía universitaria. Ahora, ¿puede en Nicaragua prosperar un sistema inspirado con una mentalidad totalitaria como esta? Cierre de medios de comunicación, cierre de universidades libres y por el otro lado, anulación del derecho de asociación. No, Carlos Fernando, mira, cada vez más nosotros nos estamos acercando a un país como Corea del Norte, y todos podemos ver pues qué cosa es Corea del Norte, ¿verdad? La miseria en que vive la gente de Corea del Norte, el control total de la vida de las personas, y nosotros nos estamos encaminando ahí, y obviamente eso es lo que nos esperaría si nosotros dejamos que siga avanzando esta ambición de control total de las instituciones y de las personas, porque lo más grave de esto es de que pretendan también que ellos tienen el control también de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de lo que uno puede decir. Y ojalá pues que nosotros reaccionemos a tiempo, que la oposición realmente deponga pues todos esos problemas y obstáculos que han impedido el formar una oposición más coherente, más clara en sus ideas y en sus acciones, porque es la única manera en que se puede detener este deterioro progresivo de la vida de un país como está ocurriendo en Nicaragua. Y sin embargo, el presidente del Banco Central presentó un informe esta semana confirmando que estadísticamente la economía nacional creció 10.3%. Dice que es un crecimiento récord en el año de mayor crisis política, cuando se anuló el derecho a una elección. ¿Puede la economía estar inmune a este rumbo totalitario que se le está imponiendo a la sociedad?
Naturalmente que no, pues, y con las estadísticas puedes hacer lo que vos querrás mientras las fuentes primarias estén controladas como están en Nicaragua. Ellos pueden mostrar los números que quieran, pues, y esos índices de crecimiento medidos pues, con una cifra tan abstracta como el Producto Interno Bruto, no dice nada, y basta salir pues, a los mercados y ver esas decenas de miles de personas que tratan de sobrevivir vendiendo cualquier cosa o acarreando bultos o con los triciclos, y eso te da una idea de qué país es eso. Pues un país que está creciendo el 10%, como dicen ellos, no debería tener esos niveles de subempleo, de desempleo. Y si te vas al campo vas a ver el hambre en que viven los campesinos en Nicaragua, ya no digamos si te vas a la costa atlántica, a las comunidades indígenas, o sea que el número que ellos dan puede ser cualquiera y lo van a seguir haciendo, pero la realidad dice otra cosa, y es esa realidad que nosotros podemos ver, que la gente está viendo todos los días, es la que debe hacernos reaccionar y decir, basta ya, no podemos seguir permitiendo que se destruya Nicaragua de esta manera tan infame. Natalia Rojas es una joven migrante nicaragüense en Costa Rica, estudiante de aviación civil que está a punto de alcanzar su sueño y convertirse en piloto y capitana de aviación. Catherine Estrada nos cuenta la historia. Desde chiquita mi mamá me cuenta, y yo también me acuerdo, que de repente simplemente pasaban aviones. Yo no vivía cerca del aeropuerto, simplemente los veía pasar desde mi casa y yo me quedaba como que, ala, mira qué bonito lo que está pasando. Lo que para Natalia Rojas, de 22 años, era solo un sueño en Nicaragua, se está haciendo realidad en Costa Rica. Emigró hace casi 4 años y estudia Administración de Transporte Aéreo en la universidad y también lleva la carrera de pilota privada. Natalia realiza sus clases prácticas en el aeropuerto Tobías Bolaños en la capital costarricense. Siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención la aviación, pero tal vez en un pasado no me lo hubiera imaginado como una realidad. Al llegar a Costa Rica, empezó a buscar opciones que le permitieran acercarse a su meta. Entonces, encontré esta escuela, fui a ver el lugar, ellos me invitaron, me mandaron la invitación, me dieron un tour por la escuela, me enseñaron los aviones que tenían, cómo era el proceso que tenían. Como requerimiento solo me pidieron la identificación y más que todo pues me explicaron cómo era lo de los pagos de los cursos, cuánto duraban, más que todo eso, pero no me pusieron mayor traba en el hecho de documentación. La Escuela Costarricense de Aviación forma a pilotos profesionales desde hace 28 años y desde entonces se han graduado alrededor de 30 mujeres como pilotas, 3 de ellas de nacionalidad nicaragüense. Extraño ver a una mujer ya dentro de la carrera porque uno le dice a alguien en la calle, es que estoy estudiando aviación. Y lo primero que piensan es para tripulante de cabina. Yo no sé por qué la gente todavía tiene en la mente que las mujeres solo podemos estar como tripulantes de cabina. Entonces más bien la gente se queda asustada y me dice, ¿en serio? ¿Estás como para piloto? Ricardo Salazar es el instructor de vuelo de Natalia en la Escuela de Aviación. Previo al despegue, Natalia debe de realizar el walk-around. Se revisa niveles de gasolina, nivel de aceite, el nivel de librajes de aire en la llanta, si las luces están funcionando correctamente, si la gasolina no tiene ningún tipo de contaminación como agua o insectos, porque si no hay que filtrarla y que esté completamente limpia, que los permisos del avión estén al día. Todo este tipo de detalles. Se preparan para despegar la avioneta, mientras Ricardo le recuerda algunas indicaciones. ¡Claro! Claro es la palabra clave que utilizan para que la torre de control sepa que va a despegar. El hecho de estar en la cabina, de estar con los controles, de saber que uno tiene que mover palancas, botones, acelerar, que esto, que lo otro. Creo que es un conjunto de emociones bastante fuertes. Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.
Me hizo sentir empoderada y chiquita al mismo tiempo, fíjate. Porque yo decía, no es posible que algo que estaba en la tierra, que uno ve grande, y uno está ahí arriba y se ve así, porque uno ve todo así y todo chiquito y uno va pasando y se queda pensando, es que yo estaba ahí abajo. Entonces a uno le da un montón de emociones. Natalia se siente feliz y optimista al volar, al verse cada vez más cerca de su meta. Me esforcé por hacerlo y ya estoy aquí. Me hizo pensar en todo el esfuerzo que he llevado por medio, que realmente uno puede estar donde quiera estar. No es necesario que uno sea hombre, que sea mujer, que sea esto, que sea lo otro. Es el hecho de querer estar ahí y cumplir lo que uno quiere. Me proyecto como capitana. Me llama bastante la atención llegar a ser capitana en algún punto. Requiere mucho esfuerzo, muchas horas de vuelo. Creo que implica muchas cosas, comenzar con otras compañías, ir subiendo y poder avanzar, pero creo que soñar es poder. Y ahora vamos a las noticias satíricas en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampier. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. ¿No le ha pasado a ustedes que se toman unos días libres y todo pasa esa semana? Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Eso dijo Arturo Macfields en la mañana del 23 de marzo. De esta manera quemó los puentes con la dictadura y se pasó al bando azul y blanco, en vivo y directo durante una sesión de la OEA. Mejor tarde que nunca. Pero escuchemos cuál fue la reacción de la compañera Rosario. Y de ahí, Rosario Murillo no dijo nada sobre la renuncia que se convirtió en noticia alrededor del mundo. Hasta más tarde en el acto de celebración de los 42 y más de luces y victorias. ¿Qué manera de generar anticipación para el acto de la cruzada? Presidiendo el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. El ribotril es poderoso. Miren qué relajados que se ven. Las habilidades motoras están funcionales, las cognitivas no tanto. Un lindo día, una linda tarde, lindos tiempos los que estamos viviendo. Ni que lo diga, compañera. Quisiéramos darles su tradicional chingaste, pero ni para eso sirvieron los 5 minutos que habló. En compensación, les compartimos una valoración crítica sobre ese gustado segmento, cortesía del Chino Enoch. Todos los actos nos da dolor de huevo, ella tiene que tirarse un discurso. No se lo tira en la tarima o en la mesa, porque le corresponde a Daniel, pero ella se tira un discurso paralelo y tiene a los cepillos y aduladores de los medios de comunicación oficialistas o a los humillados, porque si no los corren, a veces ni culpa tienen, esperándolos para hacerle la entrevista paralela que ella hace después de cada discurso de Daniel. Creo que el chingaste del frente no es fan del chingaste de la compañera. Y días más tarde, otra figura de alto perfil rompió con el régimen. Se trata de Paul Riker, el abogado estadounidense. Era uno de los asesores legales de Nicaragua ante la Haya desde la década de los 80. Y Carlos Argüello renuncia en 3, 2, 1. O quizás no. ¿Qué le dirías a otras personas que están dentro del servicio público? No pierdan la esperanza, pierdan el miedo.
pierdan el miedo y abandonen el barco antes de que los tiren por la borda. Un memorándum firmado el 28 de marzo por Leopoldo Rivas Alfaro, coordinador nacional de atención al sandinismo histórico, anunció la desactivación de ese movimiento. El sandinismo histórico. Ese semillero de paramilitares y espías de la tercera edad que ofrecieron sus mejores esfuerzos a una dictadura criminal y ahora están en shock, porque Rosario Murillo los mandó a desaparecer. Nos tildan de traidores, de divisionistas, pero no, somos nosotros la verdadera militancia de convicción, de conciencia, revolucionaria, de corazón. Maje, la conciencia no tiene nada que ver con esto. Lo que le estamos abriendo los ojos a usted y a la compañera Rosario, está rodeado de una mafia. Decirle algo que no sepan. La alcaldía de Tipitapa, comandante Daniel, César Vázquez, tiene toda su dinastía, sus hijos, sin perfil profesional, en grandes cargos. Ay, viera, señor histórico, no creo que eso le moleste al comandante ni a la compañera. Tiene toda su dinastía, sus hijos, sin perfil profesional, en grandes cargos. ¿Saben? Ese maje se ve demasiado joven como para ser uno de los legítimos combatientes históricos. Además, le rinde demasiada pleitesía a la compañera Rosario. Y eso es algo que los históricos no hacen. Si no me creen, pregúntenle al chino Enoch. No oigo a la Rosario a mediodía porque eso da olor de huevo. Esta estructura no revolucionaria que Rosario ha montado en el Frente Sandinista con sus fichas es una estructura contrarrevolucionaria. Es una estructura que está dañando y desarticulando al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con esa traición que vino a humillar a Nicaragua, que vino a humillar al Frente Sandinista y que el enemigo obtuvo una victoria política internacional. Y sigue siendo un escándalo. A Rosario le hubieran hecho renunciar en cualquier parte del mundo. Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, declaró que Nicaragua continúa coqueteando con la República Popular China. ¿De dónde habrá sacado esa idea? Sí, de los medios oficialistas. En el marco de los 100 primeros días del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad entre la República de Nicaragua y la República Popular China, se celebró en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío un concierto interpretado por los niños y niñas del coro infantil Rubén Darío. Qué manera más linda de recordarle a China que en 100 días no le han dado al comandante Ortega una prueba de amor, por lo menos una del tamaño que a él le gustaría. La puerta de cooperación de China hacia Nicaragua ya está completamente abierta. Parece que el embajador no quiere que le sigan recetando conciertos. Se expone a tener que escuchar a Laureano cantar. Para evitar ese trauma, el embajador rápidamente trajo una delegación de ejecutivos que por lo menos sirvieron para sacar a Daniel Ortega de su cueva. La delegación de la empresa estatal china, Power China, o sea, poder chino. Vaya, el comandante es bilingüe. El presidente Xi Jinping, ese presidente planteó la ruta de la seda y nosotros nos inscribimos en la ruta de la seda. El comandante cree que le van a pasar dejando una canasta solidaria. Una relación realmente ejemplar de lo que es el comportamiento de una potencia que sabe relacionarse con los países. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Lindo sentimiento. Pero si China mejora las condiciones de vida de un pueblo, es del pueblo chino. Y para ser más exactos, el pueblo chino de Shongnanhai. Es que ahí está la sede del Partido Comunista. Y cuando retomamos el gobierno, esperando el momento para retomar las relaciones. Esperaron 15 años. ¿Cuántas veces fui invitado a visitar la provincia de Taiwán? No consideraba decente, era una falsería, una falta de respeto para el pueblo de China si hubiese visitado Taiwán. Curiosamente, no era una falta de respeto recibir a la presidenta de Taiwán en la toma de posesión, ni aceptar millones de dólares en cooperación durante años. Llegará el día en que visitaremos Taiwán, cuando esté reincorporada la provincia de Taiwán a
la gran nación china, porque seguro que llegará ese día. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Las renuncias en cadena de sus funcionarios en el exterior estresan mucho al comandante Ortega, y para relajarse, nada mejor que encender el karaoke solidario y entonar sus temas favoritos del cancionero revolucionario. Su preferida es la canción Pancasán, interpretada por el grupo Pancasán e incluida en su álbum debut titulado Pancasán. Como que a los trovadores revolucionarios les hacía falta imaginación, ¿eh? El general tendrá que irse acostumbrando para saber de dónde le viene el sol. Un momento. ¿No podemos cambiar esa línea que dice el general? Se nos puede dar por aludido el general Julio César Avilés, o peor aún, incluso el comandante Ortega. ¿No se puede? Bueno, sigamos. Se acerca ya la hora de irnos cobrando tanto dolor y crímenes sin razón. Y de ahí, creo que el comandante Ortega ya no se va a poder relajar escuchando esta canción. Pero bueno, eso es lo que sucede cuando los guerrilleros se convierten en dictadores. Y a todo esto, ¿quién escribió la canción Pancasán? Es un poema de David McFields, el papá de Arturo McFields, el embajador ante la OEA que acaba de renunciar. Creo que esta coincidencia obligó a la compañera a hacer una limpia. Para finalizar, ¡Oh, wow! ¡Wow! En la más reciente entrega de los premios Oscar, Will Smith agredió al comediante Chris Rock después de que éste hiciera un chiste sobre su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith. Minutos después, al recibir el premio a Mejor Actor, Smith se justificó diciendo que él había hecho lo que hizo porque era un recipiente de amor. E inmediatamente recibió una invitación del comandante y la compañera para que lo acompañe en la tarima en el próximo 19 de julio. Este maje no entiende, dijeron. Y yo creo que tienen razón. No es casualidad que Smith haya renunciado a la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood antes de que lo expulsaran. Justo como el comandante con la OEA. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Que a sus hijos llora hoy. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.